En el segundo día de la semana vamos a hablar sobre el tema justicia para los oprimidos. Recuerde que durante esta semana vamos a hablar sobre el tema me levantaré. De hecho, vamos a leer hoy un pasaje que va a expresarse de esa manera. Y ya ayer leíamos textos donde se nos mencionaba esto, que Dios se levanta para obrar en favor de su pueblo. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios a fin de que lo que estudiemos también nos ayude a saber qué parte debemos cumplir nosotros. Porque ya ayer lo introducía, el rey David, que alaba a Dios porque es el que le da la victoria, también reconoce que hay una parte que hacer, pero jamás se jacta por lo que él tiene que hacer. Él reconoce que lo que él hace apenas quizás será un granito de arena porque el resto lo hace Dios. Pero siempre hay algo que hacer. Esto no tiene que ver con un tema de salvación, no podemos hacer nada para ganar la salvación. Tiene que ver con un tema de cómo vivir siendo salvados. Es decir, ya que hemos sido salvados, para que se entienda mejor, ¿cómo vive una persona salvada? ¿Qué hace una persona que ha sido salvada por Dios? Bueno, vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude para el estudio de este día. Bondadoso Padre, gracias te damos porque nos das tu palabra para fortalecer nuestra fe, para crecer y para que podamos también servir a otras personas. Nos orientas para eso. Te rogamos, danos tu sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir directo al Salmo 12. En el Salmo 12 hay algunos textos que me llaman mucho la atención, pero me gusta el verso 5. Escuche bien lo que dice el texto. Por la opresión de los pobres, dice acá, y aquí es Dios el que está hablando, es decir, el salmista está describiendo lo que Dios le ha dicho, y dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré a salvo al que por ellos suspira. Note aquí, opresión de los pobres, gemido de los necesitados. Estoy haciendo referencia a algunas frases, enfatizándolas porque nos van a servir más adelante. Retrocedamos un poco al Salmo 9 y vamos a leer en el verso 18. Dice así, no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Aquí es menesteroso y pobre, que estamos en un paralelismo, ¿verdad? El menesteroso es pobre y el pobre es menesteroso. Vamos al Salmo 113 ahora. Ahora vamos a leer algunos textos, ¿no? Para que pueda reforzarse esta idea de cómo Dios actúa en favor de los que están en necesidad. Salmo 113. Y ahí vamos a leer en el Salmo 113 el verso 7. Dice el Salmo 113, verso 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de su miseria. Recuerde cómo se repite esto, ¿verdad? Pobre, menesteroso. Y siempre aparece en este paralelismo, al menos en los salmos que hemos leído. Vamos ahora al Salmo 40, 17. Y ahí vamos a hacer un comentario porque, después de este salmo quiero decir, porque luego vamos a ver que Dios, que está listo para obrar, también está listo para desafiarnos a nosotros que hemos abrazado su nombre, que somos su pueblo. Pero veamos el Salmo 40, 17. Dice así, aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Note esta palabra, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Dios, con estos textos nos muestra el especial cuidado que tiene del pobre, del menesteroso, del necesitado. Estos salmos hacen un eco de la ley de Dios. En Deuteronomio, Dios mandó a su pueblo que cuidaran del menesteroso, de la viuda, del huérfano, del necesitado. Porque Dios mismo lo hace, porque Dios es el Dios de ellos. Y si ustedes notan en los salmos que leímos, no aparece la expresión necesitado solamente del pueblo de Israel. Es decir, no se asocia al necesitado solamente como si fuera únicamente del pueblo de Israel.
porque Dios es universal. Esa vulnerabilidad, ese desamparo que se puede ver reflejado en estos salmos, que nos abarca a todos los seres humanos, es lo que Dios suple. Es decir, Dios nos ve en nuestra condición y está listo para obrar en nuestro favor. Está listo para que nosotros podamos ver su mano poderosa. Ahora, esto refiere no solamente a la falta de recursos, sino también a nuestra dependencia de Dios. Creo que podemos verle un aspecto también muy espiritual en el sentido de que tenemos que analizar si muchas veces nosotros no le permitimos a Dios obrar en nuestras vidas porque nos creemos demasiado autosuficientes. Que ayer ya decía, esto es lo que nos ha dado nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad que nos empuja al individualismo y al egocentrismo. Nos empuja hacia eso. ¿Cómo lidiamos con eso? El salmista se reconoce como necesitado. Y en algunos casos es el mismo rey David el que habla y él dice, yo estoy necesitado. Porque se da cuenta que no es su poder, no es su gloria como rey terrenal, no es sus posesiones la que le van a dar auxilio. Pero él también, o los salmistas también, quiero decir, nos ayudan a reconocer cómo Dios está pendiente de cada cosa que sucede a los pobres, a los necesitados, aquí lo extenderemos a las viudas, a los huérfanos, porque espera que su pueblo también haga algo. Porque a veces nosotros podemos decir, ok, entonces, ¿qué está haciendo Dios por el pobre, por el necesitado, por el huérfano? ¿Qué está haciendo Dios por la viuda, por el anciano? ¿Qué está haciendo Dios? Dios está obrando porque Dios siempre obra en favor de sus hijos, pero Dios también tiene un pueblo y a ese pueblo le invita a formar parte de su plan al ser sus manos y sus pies. Vean lo que dice el Salmo 41. Vamos a ir al Salmo 41 para que vean a qué me estoy refiriendo. Y la lección trata de enfatizar también esto y me gustó mucho por esto. Dice el Salmo 41 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿De quién está hablando? Recuerdan que ya leímos un texto anterior ahí en el Salmo 40 que dice, Dios pensará en mí, el Señor pensará en mí, porque Dios siempre está cuidando de sus hijos, siempre. Pero ahora nos va a desafiar a nosotros. Ahora Dios desafía a su pueblo, a aquellos que han abrazado su pacto. Dios les dice, muy bien, ahora yo quiero que ustedes hagan lo mismo que yo hago. Piensen en el necesitado. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, le dará vida y será bienaventurado en la tierra. No lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sostendrá en el lecho de dolor. Noten, no quiere decir que no va a ir al lecho de dolor. Los hijos de Dios también sufren. Esta es la realidad de este mundo y no la vamos a ocultar, ni quiero que usted se haga una idea falsa de lo que los salmos enseñan. El salmo dice que en el lecho de dolor, ahí seremos sostenidos por Dios. Ablandará su cama en la enfermedad. Noten lo que está diciendo el salmista. No está diciendo que no vamos a enfrentar enfermedad o dolor, pero sí está diciendo que tendremos la presencia de Dios. Pero Dios espera que usted y yo pensemos en el pobre, en el huérfano, en la viuda, en el necesitado, en el anciano, porque siempre fue el plan de Dios que su pueblo se levantara contra la opresión. Mientras que alrededor del pueblo de Israel, las naciones se vanagloriaban por oprimir a las naciones que conquistaban, el pueblo de Israel debía hacer todo lo contrario. Es más, las leyes que uno encuentra en Deuteronomio, que indican cómo debería el pueblo de Israel tratar finalmente a las naciones conquistadas, indican que Dios esperaba que fueran benévolos, que Dios los tratara bien. Claro, hay que leerlo todo bien en su contexto, porque algunos malinterpretan algunos elementos de la guerra que aparece en Deuteronomio y en Jueces y en Josué. Pero la intención de Dios siempre fue que su pueblo manifestara su carácter, y ahí lo vemos con claridad. Mediante su gracia, Dios nos da su bendición a nosotros
y espera que nosotros demos esas bendiciones a otros. El Señor Jesús lo dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero Dios no solo lo dice, y me encanta esto, porque si hay alguien que sabe cómo liderar es Dios. Porque Dios no solo lo dice, no solo dice, bueno, piensen en el pobre, por favor, atiendan al necesitado, mientras Él está en su santo templo sentado bien tranquilo y sin mover un dedo. No, la misericordia de Dios hizo que Dios se identificara con el pobre. ¿Cómo? Con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios entró en la esfera humana, en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, al nacer como un bebé, al crecer, al nacer en un establo, imagínese usted, y al crecer en un barrio pobre, Dios se identificó con los pobres para decirnos que Él siempre está cerca, más cerca de lo que nosotros imaginamos. Así que cuando nos pide que nosotros pensemos en el pobre, no lo está haciendo desde su trono, no lo está haciendo desde su trono rodeado de ángeles y con la gloria celestial, no. Él desciende a la tierra, se ensucia las manos, se ensucia los pies caminando en este mundo tan mugroso y lleno de maldad. Y allí Él se identifica con nosotros y nos dice, hijos, yo quiero ayudarles y voy a ayudarles. Jesucristo cumple esas promesas de ver a Dios levantándose y actuando. Dios no se quedó en su trono. Dios vino a esta tierra y Dios hará justicia porque Él mismo fue maltratado, fue vituperado. Y aunque recibió todo ese maltrato de parte de nosotros los seres humanos, está dispuesto a extendernos su gracia si estamos dispuestos a entregarle nuestro corazón para que finalmente Él haga justicia cumpliendo con lo que los salmos piden, que Dios se levante y actúe y ponga de una vez por todas fin al pecado y al mal. Dios está haciendo eso. Derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y está trabajando para darle punto y final al problema del pecado. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Qué maravilloso es Él! Así que no lo dice desde su trono rodeado de gloria, sino que nos lo dice Dios, que estuvo dispuesto a ensuciarse en este mundo pecaminoso con tal de que usted y yo podamos ser salvos. Así que hay esperanza en estos salmos, mis hermanos. Dios se levanta para defender la causa del pobre, del oprimido, del justo. Pero que el justo no siempre será pobre y oprimido. Hay justos que han sido bendecidos en la vida. Y espera que los que hemos sido bendecidos en la vida, aunque sea poco, que nosotros pensemos que sea poco, que con eso nosotros podamos bendecir a otra persona también. Que luchemos contra la opresión. Que seamos de los que son los brazos, las manos, los pies, la voz del Señor Jesucristo llevando alivio a otra persona. Porque esa es la manera en que Dios quiere manifestarse al mundo, a través de su pueblo. ¿Quiere usted ser de esas personas que, aunque tal vez no estamos en la mejor condición, pero estamos dispuestos a servir a otros? Eso es hasta terapéutico. ¿Lo sabía usted? Hasta terapéutico es eso, que usted pueda ayudar a otros. Pero hágalo sirviendo al Señor de todo corazón. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos porque tú te levantas para obrar en nuestro favor. Y eso no solamente es una expresión poética, es la realidad que podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él que vino a este mundo para hacer bien, para identificarse con los pobres de este mundo, con nosotros. Él nos muestra todo lo que la deidad está dispuesta a hacer para salvarnos, para redimirnos y para darnos una vida mejor, incluso aquí, mientras todavía debemos lidiar con los problemas de la vida. Padre, ayúdanos a pensar también en el necesitado, a seguir tu ejemplo para ayudar a aquel que está en necesidad. Nos ponemos en tus manos de amor y te agradecemos por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.